Mencionábamos, voy a retomar para empalmar lo que habíamos avanzado. Estamos en el proceso de recuperar información de lo que es regresión y correlación, porque es la base para el análisis de varianza y es la base para estructurar los diseños de experimentos. Establece la relación entre dos o más factores. En diseño lo hablamos factores, regresión y correlación, variable. Entonces van a ver variable dependiente y variable independiente. Construir el diagrama de expresión, obtener la ecuación de la línea de regresión, que es aquella que le va a representar el comportamiento de los datos y que en la práctica es la que ajusta el comportamiento de esos valores. Interpretarla en su fase, lo que es el intercepto, punto de corte de la recta o de la expresión o de la línea con el eje Y, cuando está ausente la variable control o la variable independiente y la misma pendiente. Hoy vamos a trabajar el error estándar del estimado, el cual todo proceso estadístico, frente a lo que ya han conceptualizado en su curso pasado, el hacer procesos inferenciales es a partir de contrastar parámetros que están en la población contra estimador que están en las muestras. La única forma de atrapar el parámetro es hacerle censo. Entonces, cuando ustedes hacen muestreo, van teniendo, así tengan el mismo tamaño de muestra, van a presentar diferentes valores de promedio. La distribución de muestreo hace que se presente dicha variabilidad. Entonces, ese error estándar, sea en cualquier proceso analítico, cualquier situación que tengan de valorar una estadística, va a aparecer siempre desviación o inflación. Calcular el coeficiente de correlación y el de determinación o explicación, que es en sí la esencia de que puedan medir esa fortaleza o esa asociación y explicación o determinación. Y al final, descargar todo en el análisis de varianza para que se constituya en su herramienta, una de las herramientas para hacer el análisis de diseño de experimentos. Aquí le echamos memoria a esto, recuperamos diciendo que asociábamos variables de nuestros padres, nosotros como padres con nuestros descendientes, en función de características y atributos que podríamos conservarse a través del tiempo, que tenían un causal o que tenían una explicación. El señor Guyton, específicamente Pearson, hablaban sobre esa estructura. Ya hemos avanzado en la parte de que la regresión siempre le va a permitir establecer la relación entre dos o más variables. Cada vez que ustedes quieran hacer, mire, un análisis de ver cómo se relacionan variables, échele mano ya a estas estructuras de regresión y correlación. Y puede valorarse para hacer pronósticos, para hacer estimaciones, básicamente. Planteamos el escenario de identificar una relación entre Y y X. Y nuestro primer paso, pues, es identificar variables de estudio. Y entonces esa batería de variables de estudio, la que ustedes como investigadora o investigador le interesarían establecer para su relacionamiento. Entonces aquí logramos ensamblar lo que era variable dependiente, que hace costumbre desde sus cursos de cálculo y álgebra, de que la variable respuesta se nota con Y y la variable control dependiente con X. Pero mencionábamos, usted puede caracterizarla o tipificarla o darle una denominación de acuerdo a características propias que puedan tener. De que la mayoría del estado del arte y la literatura orienta bajo ese escenario específico de esa naturaleza. Entonces aquí asociábamos como esa terminología fundamental entre lo que es ese par de variables. En regresión y correlación, dependiente e independiente. En experimentos, la variable respuesta y la variable control. Esta control es la que el experimentador va a tener posibilidad de entrar a maniobrarla, a modificarla, alterarla, no para generar distorsión, sino ver qué le ocurre a la variable respuesta o variable dependiente. Va a existir lo que es la explicativa. ¿Por qué se habla de ese comportamiento para la variable respuesta? Pues porque hay un causal o hay algo que nos explica. Eso está muy dado en función de investigaciones de tipo explicativo. En sus cursos de seminario, trabajo de grado, pues ya han visto, a esta altura ya han reconocido que los alcances, los niveles de profundidad de una investigación, pues puede quedar solamente a nivel de exploratorio, mirar a ver qué hay ya, cuánto. Si va a nivel descriptivo, entonces le echa mano a todas las herramientas de la estadística descriptiva, recolecta datos, los organiza, los presenta en tablas, cuadros, diagramas, figuras, medidas de resumen, ahí está dando un estudio de tipo descriptivo. Y ya cuando va a mayores niveles de profundización en investigación,
Pues un explicativo, el buscar las razones por las cuales la variable respuesta toma un determinado comportamiento. Está muy alineado en esta relacionamiento. Y si todo eso se habla ahí, entonces esta sería la predicha, la que queda esperando, y la predictora que se encarga de eso. Lanzamos, uy, yo le cambié les cambié el ejercicio, está trabajando con cuál era ventas y qué. Les cambié publicidad, ahora están trabajando con altura, pero retomamos. Voy a avanzarlo, que es que publicidad mental lo tenía aquí para otro caso. Entonces hablábamos, mira, otro escenario. Una empresa comercializadora de alimentos adelanta un estudio para establecer la relación entre la publicidad, millones de pesos, y las ventas, millones de pesos. Para el efecto, selecciona aleatoriamente 5 periodos obteniendo la siguiente información. Les daban publicidad, o les doy aquí publicidad y les doy venta. Los mismos datos, son los mismos datos, no van a cambiar en función de esto. Entonces aquí, si quieren, ya en sus ajustes, háganle la publicidad hace las veces aquí de la edad y las ventas hacen las veces de la altura. Que a un nivel de confianza efectúa los análisis respectivos y enuncie conclusiones. Los mismos datos los vamos a mantener ahí. La única que había de noviembre. Que teniendo ya identificado quién es la X y quién es Y, entonces su diagrama de dispersión nos dice que es la nube de puntos, pues cada clock. Y aquí le narraban 30 individuos para los cuales se les tomó la altura y se les tomaron los pesos, que represente o construya su diagrama de dispersión. Pues teniendo las dos variables, altura y pesos, a este hipotético caso, entonces debe decidir aquí quién va a ser X y quién va a ser Y. Internamente cada uno de vosotros dijo, pues yo quiero que X sea esta o que sea la otra. Entonces al construir su diagrama de dispersión tiene esta apariencia. Si estaban analizando que independiente fuera la altura, correcto, muy bien, felicítense. Ahí apareció aquí, sin decir que esa sea la única opción o forma de representarla. Aquí tendremos X como altura y Y el peso. Pero que podría usted establecer independiente peso y establecer como la variable respuesta a la altura. Hacer los análisis, ir corriéndolos y en función de los resultados, pues se van interpretando, ¿no? No necesariamente tenga que hacer un alineamiento. El día de un quiz parcial, profe, usted nos dice quién es la independiente o quién es no, decida usted. No, que es que alguien tomó X como lo que yo tomé, adelante, analice en función de lo que usted ha estructurado y cuelgue de todo ese análisis estadístico para que se interprete de esa manera. Por si un experimento es mirar qué va a salir, ¿no? Sí. El experimento es establecer, indaguemos a ver qué puede ser sobre este comportamiento de variable o qué podría presentarse si hiciéramos así por esta forma. Entonces, el objetivo del diagrama de dispersión en esta primera instancia, pues es que usted empiece a intuir esa potencial relación, el ver si el arreglo que se da entre los puntos tienden a tener o ofrecen una tendencia. Entonces, simulamos acá que un sujeto experimental que tiene una altura de 187 centímetros está reportando un peso de 76 kilogramos. Cada puntito de esto representa una pareja de datos X y Y. Y maniobras, bueno, uno para la derecha no tenemos más datos, vámonos para la izquierda. Si le bajamos a X, ¿cuál es el efecto o el resultado que se presenta para Y? Vámonos a la izquierda, hacia la izquierda. Aquí está, este sujeto experimental tiene unos 161 centímetros y reportó 50 kilos. Profe, si lo hemos hecho al revés, claro, puedes pararte acá en 161 centímetros, pesa 50. Aumentamos la altura a 187, ¿cuál fue el efecto? Pues lo están perfilando ahí, lo están observando en función de ver que tiene como un incremento hacia la parte derecha y hacia arriba. En la medida que X aumenta, Y también tiene ese incremento. Si X disminuye, el efecto presentado, observado, es que Y también cayó. Entonces, cuando ya empieza usted a relacionar y ver ahí en su diagrama esa estructura, no lancen y digan, mire, esto es una relación directa. El incremento o disminución de X implica un incremento o disminución de la variable respuesta Y. Entonces, ahí empiezan a establecer esa potencial relación.
Y se pueden presentar ante diagramas de dispersión de la siguiente manera, que si los puntos que ven acá, le moldeo algo mucho más por acá. Usted puede ir perfilando y está cómo se están acomodando los puntos. Algo así. Entonces esa imagen dice, mire, me voy para la derecha y voy aumentando para allá, o voy a la izquierda para abajo. Entonces, similar a lo que quiero mostrar acá, aquí usted puede perfilar lo mismo para cada uno de estos puntos. Hay una posible tendencia en este diagrama superior izquierdo, una nube de puntos totalmente como lanzados ahí. No, cuando está con los ojos tapados y lanzándole dardos allá, no tiene como una tendencia, una regla. Entonces ahí ya puedes ir intuyendo, mire, no hay relación, o es muy pobre, o muy débil. Los coeficientes te van a decir de qué tamaño puede ser esa relación. O la misma correlación le va a decir esa fortaleza de la relación. Entonces se hablaba de tener ahí puntos en los cuales para valores de X por encima, pongamos aquí en esta parte de la media, tenemos valores de Y por encima y por debajo. Además, están viendo que los 4 cuadrantes están todos ocupados por puntos. Eso no es que lo estemos haciendo mal. No sé, profe, no sé qué estoy haciendo mal en el diagrama, que mire, no me da, no tienes que esperar que te dé una potencial relación. Sencillamente el diagrama de dispersión es a primera instancia, como cuando hacen por allá sus estudios de prefactibilidad, luego van a factibilidad, luego van a viabilidad. El estudio de prefactibilidad es no hay mercado para ese proyecto, desenchúfelo y arránquelo por otro lado o haga lo que sea viable. Aquí no, mira, aquí ya de entrada veo que no hay una relación, no es posible establecerla, y eso no significa que nos estemos equivocando, sino le está tomando un mensaje, decir, miren, 13 par de variables, no hay relación. Cuando estén tomando decisiones en el parte del experimento, de decir, súbale o bájale, o modifique el comportamiento de esta variable, dirás, no se preocupe que le puede ocurrir a Y, porque Y está por allá, y el X está por acá. Maniobras todo lo que quieras de X, y no va a haber un efecto, un impacto sobre ti. Y eso también puede tener dentro del experimento una decisión de decir, independiente de lo que le ocurra a X, el Y no se va a resentir, como la mediana. El valor de la mediana lo busca en la mitad, por allá, cuando calculan la mediana, es el valor que nos queda aquí en el centro, la mediana MD. Ella no se preocupa de qué valores extremos tengamos. Aquí podemos tener, si la mediana, póngala aquí por decir algo, 5, una medida de posición, y el dato mayor es 100, la mediana 5. Si cambias el dato mayor extremo al inferior, 200. Llegó el dato mayor 200, la mediana sigue siendo 5. Le subas ese 200, súbale aquí al dato mayor a 500, la mediana sigue siendo 5. Ella no es sensible a los datos extremos. Mientras que el promedio sí es muy sensible a los datos extremos, corre rapidito, es mayor bajo. Entonces uno diría aquí, para este caso, pues no hay relación, dice, sea cualquier valor que adopte X, Y no se va a resentir. Y ese resiente va a ser menos que otros factores, en otras variables. Pues en función de esa característica, podría tener ahí. Para este caso, lo que es idéntico al que teníamos ahí previamente, usted perfila eso, ahí se ve una tendencia, un crecimiento. En la medida que vas aumentando X, Y también va tomando posturas de incrementarse. Entonces, para valores mayores de X mayores que esta media, le corresponden valores de Y mayores también. Al aumentar X, aumenta Y, al disminuir. Entonces, aquí lo puedes bautizar como una relación directa. Y en este último evento, tendríamos acá esta condición, cierta relación. Aquí todavía no podemos decir fuerte. El decir fuerte lo vamos a adoptar o lo vas a interpretar cuando calcules los coeficientes. Si nos movemos por +1, acá
no a 1, relación fuerte directa. Si te va a dar -1, relación fuerte inversa. Unidad es más fuerte que la anterior. Cierta relación inversa, cierta, aquí sí está bien. Entonces, sí, hay una tendencia ahí, no puede tener así una recta, perfila cómo es el comportamiento. En la medida que vas aumentando X, que le está ocurriendo ayer, él va a caer, no cae. En la medida que disminuya X, el Y aumenta. Es una relación de que hablábamos del precio-venta o precio-demanda. Al aumentar los precios, baja demanda. Demanda menos unidades que manteniendo el mismo nivel de ingresos. Es que esa era la parte que vamos a incluir. La recupero acá porque hoy vamos a enganchar los coeficientes y vemos integrar, leer desde aquí, desde el diagrama de dispersión, cuál sería el comportamiento y justificar el por qué el coeficiente te da de esa manera. Porque desde este punto visual, entonces la función que cumple en sí el diagrama de dispersión es visibilizar esa potencial, casi que puede lanzar aquí una hipótesis. Yo, según lo que veo ahí, hacia abajo el cubero, diría que tiende a tener una relación. Después de eso que hicimos, aquí para escribirles esto, relación inversa. Después construimos el modelo de regresión, lo corrimos con Excel. Eso te dio Y igual a 2,7, está bueno, lo recupero. Me daba 2.7 más el 2.1x. Y creo que hemos quedado ahí, lo interpretábamos. Dijimos que el 2.7 es esa constante de corte en el eje Y cuando la ausencia de X. ¿Sí? Para este hipotético de publicidad-venta, si no hay publicidad, si la publicidad es 0, las ventas en 2.7. Para la plantica, la altura y la edad para una planta de 0 meses de vida, hablamos de una altura de 2.7 y ahí hicimos el razonamiento de que al momento de sembrarse las plantas o empezar a observar o monitorear, cuando uno compra la mascotica, llegó, mire, esta mascotica nació tanto, pero con nosotros tenía 2 meses de vida cuando la trajimos, pero ya cumplió 1 año de estar con nosotros. Cuando empezaste a tenerla ya llevaba 2 meses de vida. Entonces empieza a contabilizarle sobre esa condición. Entonces era una manera de interpretarlo para ese caso. El 2.1 lo mencionábamos como aquella variación de la variable Y ante la variación unitaria de X. Por cada variación unitaria de X, ¿cuánto es el incremento o la afectación de Y? La pendiente en función. Y también perfilaban de que si les daba aquí negativo, podrían estar asociando el tipo de relación. Si el coeficiente o la pendiente es positiva, asocienlo con relación directa. Si les da negativo, relación inversa. Que sin necesidad de conocer los datos ni el diagrama de expresión, el solo hecho de la ecuación o la expresión ya puedes establecer ahí múltiples análisis. Después habrá ejercicios así que mi ingeniero industrial, un estudio, el costo de mantenimiento de una máquina, la vida útil de la máquina, la vida de la máquina, y el modelo de regresión obtenido para 9 máquinas está. Efectuar, interprete qué tipo de variables son, qué relación tienen, qué significa la coeficiente, qué significa pendiente. Entonces, todo eso lo hemos valorado y con esa ecuación ya vamos a trabajar ahora. Aquí les quedaba como esa ilustración desde el punto de vista matemático, modelo de regresión lineal simple. La finalidad es estimar los valores de Y, variable dependiente, a partir de los valores de X, variable independiente. Y en los modelos clásicos, alfa más beta X más el error. Que es la línea simple de A más BX, de acuerdo a las notaciones que se dan. Es ilustrando desde el punto de vista algebraico. Está el punto, está la recta, está el intercepto que hablamos de A, que es igual a más BX o alfa en este caso. Y se hace la proyección de la ausencia del factor independiente o variable independiente. Y de aquí entonces se deriva por esos grandes saberes que trae la pendiente, la tangente de ese coeficiente de regresión que está asociado a esa pendiente. Bueno, es ilustrativo nada más. Se toma por primera vez delta X, que ya aprendieron a sacar la ecuación de la recta con 2 puntos y sobra eso. Vamos a evaluar este manejo de error de distanciamiento que hay entre el punto y la recta. Esto lo vamos a hacer con el modelo de regresión lineal. Mencionábamos, si les piden un modelo, en este caso regresión lineal,
Tratamos de chequear si era potencial, exponencial, parabólico. Sí, lo regresamos ahí. Propósito es determinar la ecuación de la línea de regresión Y, cada un X, A más B. Y será usada para predecir el valor de la variable dependiente Y basado en los valores de la variable independiente X. Esta batería de ecuaciones es la que aparece aún en algunos textos de microeconomía cuando hablan de los mínimos cuadrados, la mención siempre. Creo que hay unos ejercicios donde le dan es la sumatoria del producto X por Y, la sumatoria de X. No me le nota ahí mientras tanto. Y validen los resultados. Otra forma de obtener valor de la pendiente y el valor del intercepto. Entonces, esto es parte de fórmulas de función. En mi época no había otras herramientas de este para graficar. Entonces tocaba todo por acá. N hará las veces de la cantidad de observaciones que tenga, periodos o plantas que hayamos tomado. Para el caso presente, es 5 lecturas. Haremos el producto de X por Y y lo sumamos. Y le van a restar el producto entre la sumatoria de X por la sumatoria de Y. En su denominador dejan la cantidad de parejas, observaciones que hayan tomado en Y. Cogen los cuadrados de X y los acumulan. Y al final le restan en ese denominador la suma de X y ese valor al cuadrado. Y ahí debe salirles el 2. No, ese es de la pendiente, ese sería el 2.1. Está bien. Y teniendo B, pues lo enganchan esta expresión para hallar el intercepto, punto de corte, la sumatoria de Y sobre el promedio de Y menos B. Si la pendiente adopta el valor de ser negativo, pues tenerlo presente aquí negativo menos el promedio de Y. Y de ahí deben obtener el 2.7. Preguntan o lo han escuchado, mínimos cuadrados, obtener, esta es la forma de obtener. Entonces, la recta en sí lo que hace es tener una representación, un modelamiento, en ese caso de los valores. Hace costumbre dentro de análisis de ¿cuál término? Econometría. La econometría es la fusión de la estadística con la economía. Lo que les apasiona esas áreas, modelos econométricos, todo lo que puede darse en la economía a nivel país, a nivel mundial, esas estructuras globales para definir estructuras de nivel de pobreza en nuestro país, el nivel de hambre, el nivel de injusticia que puede darse, se puede armar un modelo. Pues se integra múltiples variables en la medida que se van integrando, pues van apareciendo los relacionamientos y se van dando a partir de los eventos históricos. Por esta época están apareciendo ya muchos indicadores sobre reactivando la economía, cómo se movió la economía de noviembre, de octubre de este año comparada con la de octubre del primer año de pandemia y la anterior. Entonces, establecer esas variaciones, esos relacionamientos, dice, está incrementando el nivel de confianza en nosotros como consumidores, en función de que están saliendo a hacer uso de escenarios económicos y sociales dentro de estos entornos, que pueden estar respaldados en función de la condición de que se está dando ya casi el factor de rebaño para que digamos ya la parte por vacunación. Son elementos que pueden estarse reflejando. Entonces, coger los históricos, si tenemos 20 años, cojan los 15 primeros, con eso arma el modelo y deja los otros 5 para hacer la validación. Por eso el modelo sí es capaz de leer los otros 5 que vienen ahí y lo va cotejando y ver cómo pueden ir variando en función del modelo. ¿Qué es lo que pretende aquí? Evaluar esa comunicación. Correcto, todas y todos apuntaron su formulilla. Tenerla ahí presente. No sé si se lo pongo a preocupar con eso. Viene el error estándar del estimado. Mencionábamos
va a tener un distanciamiento o diferenciación frente al error de estimación que ustedes han trabajado en sus intervalos de confianza del curso pasado. El error estándar del estimado hace parte del error de estimación. Por ejemplo, vamos a hallarles aquí. En su curso pasado, cuando le hallaban que un intervalo de confianza, esto lo puedo borrarlo de poquito, cogían probabilidad de que la media muestral, más o menos, el error, si hablamos de una distribución normal, distribución Z, multiplicamos por la desviación estándar poblacional y dividían sobre la raíz de n. Eso para una población infinita. Y lo respaldabas con una confiabilidad 1 menos a. Y allá en su momento pues decían, o dijeron ustedes, este es el error de estimación, diferente al error estándar del estimado. El error estándar del estimado aquí en esta ecuación hace esta componente. Esa no es la fórmula, ya les doy la fórmula para calcularlo para la regresión. La probabilidad en su sabiduría y conocimiento, su desviación sigma X, la desviación estándar de las medias. De todos los promedios que se podrían generar de muestras seleccionadas aleatoriamente de un determinado tamaño, uno le hallaba el valor esperado a todos esos promedios y le coincide que es el mismo valor promedio de donde provienen las muestras. Y la desviación estándar estaba en función de este relacionamiento de la desviación estándar, con la desviación estándar de medias, está aquí arriba, es igual y se demostró como sigma sobre la raíz de n. Aquí va a ocurrir algo similar. Cuando se habla de este error estándar es obtener esta variabilidad, no el error de estimación. Ese error estándar lo vamos a multiplicar posteriormente con la constante de Student o con la constante de Z en función del nivel de confianza y tamaño de muestra en función de eso, y ver si la población de estudio es finita o infinita. Esta es la fórmula para ese caso. Es como un acercamiento a lo que es el escenario. Por aquí, para regresión, cuando les pidan el error estándar, asocienlo. Mide la dispersión o variabilidad de los datos. Es una medida de esa dispersión. Han visto que todos los punticos no quedaron así como alineados, todos como unos van por encima, otros por debajo. Eso es lo que usted va a medir. Ese desalinee de los diferentes puntos o parejas de datos X, Y respecto a lo que puede ser el modelo lineal, la recta. ¿Por qué todos los puntos no quedan sobre la recta? Si trazas un modelo de esa naturaleza, porque hay unos que están más próximos. Eso es lo que vas a medir. Si este error estándar del estimado le da 0, perfecto, están todos los puntos alineados. Desde ahí tiende esa relación. Y empezando a construir desde acá, esto es lo que se va a llamar en el análisis de varianza la dispersión promedio, cuando se hace la ANOVA, por algún software, por Excel, por Monitor, SPS, Instagram, ahí aparecerá este error de una vez. Entonces, de aquí vamos a aprender a calcularlo para interpretarlo. Entonces, los datos alrededor de la línea de regresión. Las fórmulas usadas para calcular el error estándar son dos formulitas. Se denota como S, Y, dado X. No es una probabilidad, no es nada de condicional. Aquí si quiere cambiémoslo esto. Dado X, ¿cuál será el valor de Y? Por mencionar algo. En esta primera ecuación vamos a coger la sumatoria entre los valores de Y. Este Y es el observado. El observado. Ya lo dije y lo escribo así porque ahí es muy inteligente de cogieron eso. Y observado, usted fue a trabajo del campo, se metió allá al cultivo, se metió allá, cogió los datos históricos de la empresa y usted, eso fue lo que ocurrió. Menos el Y trazo, que este va a corresponder al estimado. El estimado. Le dicen, ingeniero, con esa ecuación que tenemos ahí, ¿cuál sería la estimación de las ventas o la estimación de la altura de las plantas para esta determinada? Este es el estimado. Entonces, hay un distanciamiento
entre lo que dice la realidad frente a lo que usted encontró con la ecuación de esa realidad. ¿Sí, sencillo? Y tiene la estructura de una dispersión. Esta componente, vamos ahí, estamos ilustrando, y resaltado esta fórmula, que en la práctica es una desviación estándar. ¿Por qué, profe? Porque mire, tenemos el numerador. Cuando sacaban de su estadística básica, lo que es la diferencia entre los valores observados, las diferencias al cuadrado entre los valores observados y menos el valor promedio, allá en su momento con promedio, eso al cuadrado, eso se llama variación. Esta sumatoria se llama variación. Dividido sobre una cantidad, que en este caso es n-2, que son los grados de libertad. Cuando estemos en la parte de diseño, esos grados de libertad van a adoptar diferentes formas, dependiendo si es un factor, si son dos factores, si son tres factores, cuatro factores, van a ser propios del diseño. Aquí por regresión se habla de n-2 por el número de variables, digamos, que es característica. Entonces, en el numerador una variación, y esa variación dividido sobre una cantidad le da variación promedio. Cuando usted escucha variación promedio, es distracción promedio, y eso pinto de una vez para varianza. Si le saca la raíz cuadrada, pues te va a quedar la desviación estándar. Entonces, esto en sí es la desviación estándar. Esta componente puntualidad que están encerrando, esta componente va a caer en una de las celdas de la nova. Ya va a quedar incrustada en alguna parte. Va a ser componente del error. Cuando estemos haciendo la nova, ya va a aparecer por regresión, por el error o por el residual. Esta se llamará la variación no explicada. Tendríamos una característica de Santorán. Y hará parte del error. Esta fórmula de abajo completa las de la juego de las de mínimos cuadrados. Sencillamente la incluyo ahí para tener. Entonces, con las dos anteriores, con su permiso y autorización de regreso, tenemos la de la pendiente, tenemos la del intercepto, el juego de expresiones por mínimos cuadrados la complementa con... Voy a cambiar de color para que la batería. Esta es la de mínimos cuadrados. Traigo resuelto primero con esta parte. Entonces, ¿qué era lo que tiene ahí cerrado? El verdecito de rojo. Sí, el verde. Este va a ser las veces que les decía, esta componente va a aparecer en la tabla de ANOVA. Alguna parte. Entonces, digo, ¿dónde fue que vieron esta expresión? No, que allá en el error estimado. Se va a llamar variación no explicada. Allá vamos a tomar, cuando estemos descomponiendo una variación total, se descompone en una variación explicada más una variación no explicada. Estas son las veces de la variación no explicada. Dice, bueno, ¿y por qué hay diferencias entre lo que usted encontró, trabajo de campo real, frente a lo que hubiese encontrado con la ecuación? Entonces, ¿cómo se explica esa diferencia? Va a quedar el componente. Este es uno de los más interesantes para ustedes como investigadores o investigadores, decir, no, yo quiero que esa componente sea mínima. Significa que lo que estoy teniendo, ahí tengo un bajo error, significa que la que me está explicando sí es la que relaciona exactamente el comportamiento ahí. Entonces lo vamos enganchando más adelante. Y esta de abajo es la del lote de las expresiones de mínimos cuadrados. Bueno, tenía el atrevimiento y resolví con la de abajo y ahora practicamos más adelante. Ahí tiene, esta fue la primera. Bueno, ahí está hecho ya el ejercicio. Pues, sí, aquí sí lo tengo con las plantas. Vamos ahí con la altura, con las plantas para que entonces tenemos, bueno, y cuadrado, verifiquen eso, ponemos los cuadrados de y, sumamos medio 451 menos a, el a aquí es el producto de la constante de corte, 2.7 por la sumatoria de y da 45 menos b,
por el producto de la sumatoria de X y 2.1 sobre 5 sobre los grados directos. Punto 7950. Profe, medio negativo ahí. Cero, no puede ser cero. Que si es una dispersión, porque están las diferencias al cuadrado. Ese es otro punto de control cuando se hace análisis de varianza, porque son variaciones, siempre las variaciones están al cuadrado. Este valor va a salir en software directamente. Profe, ¿qué significa el punto 7958? Recuerda el 7, oye, 7, no, 9 ya. El de 8, entonces estaban ayer levantando las velas que quemaron al 7. Nos dijeron las clases van hasta el 20 de diciembre, por eso es un lunes, entonces salimos el 17 de diciembre. Hay que sacar la primera nota hasta enero 14. Y nos dijeron, profesor, ya no coloquen notas ficticias allá, así le ponga 5 al muchacho, a la muchacha en esa primera nota de un quiz, ustedes se la tienen que cambiar. Digo, profe, yo les coloco 3, 5 y siempre la cambio y siempre quedan por encima de 4. Entonces, creo que toca proyectar un parcial antes de que no vayan a receso. Todos, cuando regresen, digamos ya es poco probable que sea bueno por experiencia, ¿no? Es decir, que después de un receso lleguen directamente a parciales. Ahí lo vamos hablando por el cambio. Punto 7958. Las unidades van a corresponder a las de la variable respuesta. En el caso de las plantas, la altura serían centímetros. En la medida que este valor tienda a 0, vas a decir que el modelo es ajusta y tiene mayor grado de bondad de ajuste en función de esa condición. Y se constituye en la dispersión o en la variabilidad alrededor de la recta o del modelo de los puntos respectivos. Entonces lo vamos a tomar de referencia, lo verifican por favor. Y la otra forma, la que nos interesa para análisis de varianza, pues la que le mencionaba. Coger las diferencias al cuadrado entre lo observado y lo estimado con el modelo, y sacamos la raíz. Se lo traigo aquí resuelto. Esto cuando no había esto me tocaba todo en el tablero. Traigo ahí ya, de por sí están armando unos libros digitales. Entonces aquí usted, profe, corríjale acá, arreglo eso. Otra forma, la misma, ¿verdad? Esta es la misma fórmula. Entonces aquí viene. ¿Dónde? Y menos y trazo al cuadrado es la diferencia entre los valores observados de y, altura, y los valores estimados de la altura con el modelo de regresión dado por. Pues aquí aparece la ecuación de la recta. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Van a coger, como ya tienen el modelo de regresión 2.7 más 2.1x, cojan los mismos valores de x que le dieron vida al modelo y lo va reemplazando en x cada vez y van sopesando otra vez la plantica que tiene 3 meses de vida. Voy a colocar el amarillo para aquí. Entonces cojan el modelo. Tenemos los valores de x, los que le dieron vida al modelo. Vamos a reemplazar los valores de x en el modelo. Pues para la planta que tenía 3 meses de edad, ¿cuál sería la altura que me daría con la ecuación? Está 9. Usted dice, oh, profe, da lo mismo. Usted dice, oh, llega, da lo mismo. 9 menos 1. Aquí está el y. Este fue el que observaste el trabajo de campo, que me faltaría un palito hasta una facilista la y estimada. Y este sería con la ecuación. Significa que ese punto debe quedar ahí encima de la recta. O sea, no presenta ninguna variación. Bueno, el modelo, profe, ya sacrifico. En vez de irme a trabajo de campo, me quedo aquí en la oficina y con la ecuación yo estimo ese comportamiento. Y así funcionará para todos. Así funcionaría para todos si el S y en de X, el error estándar liberado 0. Nos dio punto 79 algo, alguno va a estar distante. Cojan para uno ahora. Reemplacen en la ecuación x igual a 1, 2, 7 más 2, 1 por 1, 4, 8. La realidad es que la planta tiene una altura de 5.
Y la ecuación nos dijo, señor, es 4,8. No, la realidad es 5, no, es 4,8. Bueno, saque la diferencia. Pues le da 0.2 al cuadrado, le da 0.04. Entonces piden unidades de esta componente, son centímetros al cuadrado. Ese puntito está cerquita a la recta, no quedó sola. Síganlo manejando de la misma manera. Cojamos ahora otra altura, otra planta, la que tiene edad de 2 meses. Pasas en la ecuación 2,7. 1 por 2, 6,9. Y 2, 1, 2, 4, 2. Oye, así. El observado, 7. Si lo hubieras pronosticado con la recta, 6,9. Tienen 0.01. Y así con los demás. La plantita que tiene 5 meses de edad, su altura estimada con el modelo debería 13,2, pero la realidad es que tiene 14, variación 0.64. Entonces, cada punto está aportando una componente a esa construcción de esa variación. Son 5. La altura que tiene la planta que tiene altura que tiene edad de 4 meses, su altura pronosticada con la ecuación sería de 11,1. Cuando en realidad tienes 10. Hay puntos que van por encima y otros que van por debajo. De 10, que fue la realidad, el pronóstico con tu ecuación sería 11,1, tiene 1.21. Si trabajaran con las variables que planteaba o que aparecieron ahí de publicidad, ventas, que para 1 millón de pesos, para 3 millones de pesos en publicidad, las ventas serían del 9. Y en realidad ocurrieron 9, si lo van a asociar. Sencillamente para eso. Acumulen estas diferencias al cuadrado y les da 1,9. Este 1,9 también va, como decíamos, va a quedar allá insertado en una de las celdas de la ANOVA, en la fila del error. Esa sería la variación no explicada. En la medida que este valor tienda a acercarse a 0, empiezas a considerar que la ecuación está teniendo un grado de ajuste yendo al óptimo. Pero hay que entrar a valorarlo también con otras estructuras o con otras valoraciones en escala. El decir, profe, ¿qué tan bueno es ese ajuste? 1,9, ¿qué significa? No, pues, ¿cómo comparamos si el 1,9 es corto, largo, amplio, ancho? Aún no tenemos herramientas para decir qué tan fuertes es. Los coeficientes te van a decir si este valor verdaderamente representa un bajo valor o una condición óptima para participar. De todas maneras, aquí cuando tengas diferente de 0, es porque no todos los puntos quedaron sentados sobre la red. Pero estamos construyendo el error estándar. Entonces lo vamos a reemplazar aquí arriba, en esta tajadita, el 1,9, y dividan sobre el 3 y saquen la raíz cuadrada. Listo, felicítense ahí. Les da lo mismo que por mínimos cuadrados. Punto 79,58. Cada vez que se haga un estimativo, tener en cuenta que esta es como esa dispersión promedio de los valores alrededor del comportamiento real. Tiene alguna variación en esa condición. Interprételo como una desviación estándar. Y ya sus presaberes y conocimientos de esa variabilidad va asociado para ese caso. Más adelante hacemos un intervalo de confianza para enganchar esta estructura. Entonces, ahora diríamos, lo planteado acá. Entonces, si uno quisiera pronosticar un valor, yo fui al médico porque me estaban saliendo las líneas ahí. No, tranquilo, no, que todavía tiene, mira que saque y le veo mucha juventud acumulada, aún todavía no tiene ese problema de por aquí, digamos,
Ay, menos mal, entonces, P, X trazo sería Y, X trazo, un valor para Y estimado. Profesora conmigo, perdón. Y nos venimos de uniforme. Oye, hermano, oye, tengo que déjame checar. Le diga, vengo que cuesta 4 de la mañana y ya, profe, y ya, profe, ya, no bien, entonces, si les pidieran, mire, que determine qué altura podrían tener las plantas de 10 meses de edad. Entonces, lo que harían era coger, reemplazamos en la ecuación de prima para un X de 10. Tendríamos ese valor. Y luego ese valor lo enganchan en el intervalo de confianza P de Y prima, evaluado en el X sub 0, quisieras ahí trabajarle, más o menos el margen de error. Si es una muestra pequeña, como en este caso es de 5 planticas, entonces trabajan con la P-Student. P-Student de alfa, medios, grados de libertad, y aquí le colocas N-2, N-2, y estadístico de prueba que sacas de tabla. Si fuera una muestra de más de 30, mínimo 30, etc. Y esto lo multiplican por esta componente, por el S, Y en D. En un taller practicamos eso. No quiero incluir acá para no perder el ritmo de charlas que quiero trabajar. Pues esta componente, vamos de allá, hace las veces de su curso pasado cuando ya aplicabas sigma de X, que correspondería desviación estándar sobre la raíz. Esa es la función que hace esta componente. El error estándar lo va a golpear, llamémoslo así, o lo va a multiplicar por la estadístico de prueba, sea muestra pequeña, antes tuve muestra grande, un Z, o si están en un intervalo de confianza de varianza en chi cuadrado, o relación entre varianzas y un feature, da esa condición. Este nos va a aparecer más adelante para un análisis. Obviamente yo estudio acá para entonces, ese error estándar nos está midiendo esa dispersión promedio de los puntos alrededor de la red. Entremos a la parte de evaluar qué tan fuerte puede ser esa componente de asociación o de relación, la misma determinación. Entonces, paso quinto, coeficiente de correlación. Universalmente lo van a encontrar como R minúscula R mayúscula. R. Características.
Esa dimensional, como todo un descubrimiento coeficiente. Mide el grado de relación lineal entre las variables. Que allá en el diagrama de dispersión dice, profe, esos puntos como que pintan para una recta. Míralo aquí a ver qué tan fuerte es la recta. Mide el grado de relación lineal entre las variables. Debe tomar valores que están oscilando desde -1 hasta 1. Entonces, cuando hay respuestas, el coeficiente de correlación R que no te salga menor de -1 y no te vaya a salir mayor de más 1. Como cuando hablan en probabilidad, están entre 0 y 1. Entonces aquí deben moverse entre -1 y +1. Y el comportamiento, pues, en su interpretación, entre más cercano esté al -1, vas a estar estableciendo una relación inversa fuerte. Y le da exactamente el -1, inversa perfecta. Todos los puntos quedaron alineados. Dice el error estándar es 0. Y si tiende a +1 por la derecha, está marcado, o sea, estaba marcado aquí. Si tiende a +1 y obtienes exactamente 1 positivo, al ser signo positivo, relación directa. Si da 1, perfecta. Entre más cercano estén al -1 y al +1, empieza a darle más fuerza a la correlación. Entonces hay matrices de correlación de múltiples factores y uno va y busca ver en cuáles variables están teniendo mayor correlación y en cuáles no. Si les da R, esto si R es igual a 0, su coeficiente significa que las variables no están correlacionadas. Vuelvo y repito, no es que eso sea significando el mínimo ahí. Que las variables no están correlacionadas. Decíamos, no es que lo estén haciendo mal, sino sencillamente entre ese par de variables, cada una cumple su función por un camino o por el otro. Tienen una correlación entre sí. La relación lineal perfecta la vas a encontrar en el R igual a +1 o R igual a -1. Ya lo decíamos, si es igual a -1, relación inversa perfecta. Y si es igual a +1, si es igual, relación directa casi, bueno, aquí cayó de +1, cayó un poquito antes del +1. Si cayera exactamente en el +1, relación directa casi perfecta, o si cayó en el 1, plena relación directa. Entonces, cuando estén chequeando diferentes líneas, el indicador que va a orientarles a ver cuál es la mejor manera de representar ese par de variables va a ser el que tenga los mayores coeficientes de correlación, más el coeficiente de determinación de explicación que se va a derivar de estas estructuras. Cuanto más cerca esté R de +1 o -1, mejor será el grado de relación lineal, siempre y cuando no existan observaciones atípicas. Cuéntame, ¿qué recuerdan de una observación atípica? Con sus palabras, ¿qué significa una observación atípica? ¿Qué diría? Atípica, atípica. Estas relaciones extrañas, no dice, ese valor no dice cómo así, aquí apareció, la empresa venía teniendo ventas en los últimos años, y de pronto llegó pandemia y se disparó. Resultado artístico, causal por una situación de otras tenían una estabilidad métrica, llegó pandemia y cayeron. Entonces una típica es aquella como que no encaja dentro, como cuando uno que echa desde la casa a la universidad echa 30 minutos, 30, 35, 38, 38, y de pronto echó 3 horas, lo que pasó, no había un bloqueo ahí por la 27, o se pinchó. Entonces ese tipo de valores no los incluye acá, porque en una gran inspección de ese puntico queda por allá arriba, y lo que va a hacer el modelo es tratar de acercarse o acomodarlo, entonces les puede generar conclusiones espurias, lo llaman los expertos, que van a tener ahí ese comportamiento. Pues estás en un proceso, pero yo siempre voy en plano para rayar, pero me regreso. Dale, regreso. Por ejemplo, revisémoslo. 5 datos.
Bueno, dio n igual a 5, una muestra de 5. La edad. Y nos dicen que la edad promedio es de esas 5 observaciones 18 años. 18 años. Listo. ¿Cómo se imaginan ustedes las edades de esas 5 personas? Profe, no tiene una, no, esto fue una fiestecita que se hizo 10 días por ahí en un show de medianoche para celebrar el Día de los Niños. La edad promedio de un show central de medianoche fue de 18 años. ¿Cómo se imaginan las edades de esos que participaron en ese show de medianoche? Cuando la palabra show se imaginan por ahí. Exacto, si eso no es un show por niños o profes. No hay malos ejemplos. Un show de medianoche. Edad promedio de 18, los que salieron al show. ¿Qué tipo de show? No, show de medianoche, entrega regalos. Las edades fueron alguien de 4 años, alguien de 5, otro de 5, otro de 6, una comida acá. 6, 10, 15, 20, 70 años. Listo, ahí está. Aquí voy a preguntarles el punto que coloco siempre en la estadística básica. Si la edad promedio es de tanto y hay tantas ocasiones, más total de datos es de tanto, determine qué valor es el que hace que se incremente en un centímetro la edad de un centímetro de la estatura. También, aquí, pero por otro color. Y otro de 70 años. No, 70, 76, 80, 85, 90, entre 5 y 18, sí está bien, feliciten, está bien. Está bien. ¿En qué show estaban pensando? Cometí el error de decirles que era de fiesta niña. Ah, no, sí, no, mira, no. Pero en otro caso, mire, el show de medianoche, 18 años de edad, como imaginan ustedes, se pasan un show. Bien, este es una valor atípico. Este se centra como, pues tiene su explicación, en la nonita o el nono saca con los babies de 4 o 5 y hacen algo de teatro, cancioncita. Entonces, este 70 sale como extraño respecto a esta masa de datos. Si están en métodos y tiempo, fabricar una pieza, primera pieza 4 minutos, la segunda 5 minutos, la tercera 5 minutos, la cuarta minutos, la quinta pieza 70 minutos. Tiempo promedio de fabricar, tiempo de ciclo para fabricar la pieza, 18 minutos, cuando la masa de datos está por acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahí se la. De aquí le saca la media, 18. Si tuviera la mediana, el dato que quedó en la mitad, ordenado 4, 5, 6, 70, sería el 5. Edad promedio 18, mediana 5, moda 5. Y usted empieza a sospechar, y ¿cómo así? Si tengo edad promedio 18, la mediana es 5, el 50% de los datos son menores, el 5, el otro 50 es 5, la moda es 5, porque edad promedio 18. Sospeche que hay un dato atípico por allá hacia la derecha, que le disparo. Dice que notas atípicas, sacas 5, 5, 5, y en el último saca 1. No, profe, ya había pasado. Es atípico. O 1, 1, 1, saco 5. Atípico también. Entonces, si eliminas, aíslas, porque dice regresión, aísla este dato atípico para que aquí recompone datos, la media, la baja a 10, 15, 20, 4, 5. La mediana, el dato que queda en la mitad, el número par, saca el promedio de los dos de la mitad, 5 más 5, 10, 5. Y la moda viene su O, 5. ¿Ven cómo nos cambió la cosa por un valor? Estas medidas de resumen tienen mejor carga. Entonces, el dato atípico hace mucho daño en cualquier análisis estadístico. Y él nos decía, mire, la mediana es 5. Colóquele aquí en vez de 70 años, 700 años, sigue siendo 5. No es sensible a los datos extremos. De los datos atípicos, los datos extremos, pueden alterar lo que es la interpretación o al final los análisis, las mismas conclusiones. Entonces aquí nos recomiendan siempre y cuando hayan datos científicos, aíslen.
Si quieres sacarle las ventas a una empresa en los últimos 4 o 5 años, donde llevamos 2 años de pandemia, ya casi vamos a completarlo, y en los 2 años de pandemia se dispararon las ventas, los atípicos porque estaba cuánto de pandemia. En bolsa de valores sí hay que dejarlo, eso tiene una explicación mucho más constante. Entonces se utilizan el valor de la mediana, es la que utilizan de mejor manera cuando se tenga datos atípicos. Entonces, por regresión, cuanto más cerca esté R de más 1, mejor será el grado de relación lineal, siempre y cuando no existan observaciones aquí. Si quieres tener una mayor fortaleza. Esto es lo que llaman por ahí el diagrama caja bigotes, recortar datos extremos. Profe, quite la nota más mala. Correcto. Ya quitamos también la más buena y queda más centrado. No, dejémoslo así más bien, profe. Listo. Entonces, mire, ¿cómo van a interpretar acá ese tipo de correlación? A partir del diagrama de expresión, usted va a poder ya apreciar desde allá cómo sería la valoración de ese coeficiente. Miremoslo aquí con los perfectos. Esta es la relación perfecta inversa. Todos los puntos están siendo sostenidos por la recta. Esa es una fuerte, perfecta inversa. R igual a menos 1. Todos quedan menos. Si observas esta, hay unos puntos que están quedando por fuera de la recta. Entonces debe salirte, el coeficiente de correlación debe estar oscilando entre menos 1 y 0. Si lo miran por positivas, te dio el más 1, significa que todos los puntos están soportados o la recta está cargando con todos ellos. No hay desviación. Cuando hayan el S y el de X, para estos casos, diría uno, es igual a 0. Porque están teniendo exactamente lo observado con lo estimado. Esta es directa, positiva, pero no es perfecta porque los puntos están, algunos más distantes que otros, y están siendo soportados por el. Entonces, desde allá usted en la medida que empiece a asociarlos, a verlos alineados, empieza a establecer que su coeficiente de correlación va a tomar cara de ser fuerte o débil. Uno donde desde el diagrama de expresión usted ya puede perfilar que no va a tener correlación o es muy pobre o muy baja. ¿Entendieron? Dale regreso ahí, ahí está. Ausencia de correlación. Este era el clásico que mencionamos allá al inicio. Ausencia es cuando está. ¿Perdón? ¿Cómo? Ausencia es cuando está. Ya leo. Ya leo. ¿A qué se refiere acá de ausencia? Entonces, mira, este estaría asociado en función de que no hay como un alineamiento, hay puntos en los 4 cuadrantes. En esta, mire, profe, pero hay una recta ahí que pasa y coge todos los puntos, pero ¿qué está pasando con Y? Entonces, usted va para diferentes valores de X, ¿qué le ocurre allí? ¿Qué ven ahí? Para va a contarse, correcto. Un ejemplito de eso, ¿cuál sería? A ver, inventes de origen, lo digan que producto, un servicio, un escenario. Que sube X y la demanda sube o baja X. ¿Qué pasa con la demanda? O con la variable Y. ¿Cómo? Por ejemplo, el arroz con el tiempo. ¿El arroz con el tiempo? O sea, el peso. Siempre va a pegar O con el consumo. el consumo. También con el consumo. Yo esta mañana miraba el periódico y ya bajó la sal, bajó la sal. Aproveche que está barata la sal, bajó, compre más sal y como más sal. Depende de eso, el precio. Ya no, como que hay otros factores que hacen que eso se venda o sea indiferente, hay que seguir usando sal. El arroz me funciona, a veces como lo que más comemos arroz, ¿no? Okay. O buscar a uno a que tenga menos precio para que alcance. Pero en la práctica, o sea, no hay una
un impacto significativo sobre esa variación, ya que suba o baje, la demanda es la misma. Por ejemplo, aquí la cervecita, vamos aquí para Caballo, si yo la cerveza, por eso así se Caballo, la humareda. Creo que había bacho, yo en mi época era bacho en toda la esquina, porque un restaurante. Toda la esquina y todo el le decía la cerveza, sube la cerveza, que le manda la misma, yo no, pero no me quiero, no paré. O la gasolina, sube el precio de la gasolina o baja el precio de la gasolina, tendrá un efecto significativo sobre la demanda, si está fuera de demanda. Porque muchas veces va a depender más de una temperatura o de un fin de semana, una temporada, una época. Son aspectos que hay que analizarlos en función del tipo de variables en que están. Aquí estaría diciendo, mira, el comportamiento de mi variable respuesta Y no está siendo explicado de una manera significativa por X, porque cuando X sube o baja, el comportamiento de Y se mantiene constante. Por aquí, para X, ¿qué analizarían acá? Para el mismo precio de la cerveza, 3.000 pesos, aquí también. La cerveza, 3.000 pesos, así como que funciona mejor. Aquí está, mismo precio de cerveza. Hay sitios, por ejemplo, el domingo, antes era más solo eso, y los sitios están llenos ahora. O el lunes, una taberna puede tener menos demanda. ¿Subieron la cerveza aquí que hay poca gente? O cuando están llenos jueves, viernes, sábado, ¿qué? ¿Está más barata la cerveza aquí que está más gente? Depende del precio. Posiblemente dependa de otros factores diferentes al precio. Puede ser el día, la época, una fecha. Para la gasolina, un precio fijo de gasolina y la demanda puede tener variaciones de su hoja. Significa que el comportamiento de la variable respuesta no está siendo determinado o explicado o relacionado o correlacionado con la variable X. Está teniendo una constante. Entonces, este vínculo que tiende a ser bajo o pobre. Aquí quedaron ya en sus valores de decir R igual 0. No hay ninguna modificación respecto a la variable respuesta. Cualquier valor que le asignes a X en un experimento, pues el comportamiento de Y se irá a mantener. No tendrá ninguna. En este caso, X, que no es fijo, la respuesta tiende a variar, no en función de X, sino en función de otros factores. Entonces, eso es bien interesante ya en función de la descripción de un experimento, la descripción de algún protocolo excesivo. Aparece el último coeficiente, que es el de correlación. Aquí ya lo tenía. Esta es la batería, esta es la última ecuación de los mínimos cuadrados. Copienla ahí para que la tengan. Coeficiente de correlación R o R. Habíamos hablado algo de clase anterior sobre acciones de contamos. En la práctica vamos a calcular directamente, mientras tanto manejo algebraico y más interpretativo, asociativo para eso. Ya me regreso, le va quedando la presentación. Yo lo habilite bien, sí. Tómese estas 2 semanas para que ajusten cosas, para que sepa al final cuántos estudiantes han visto el grupo. Hablábamos anoche, algunos están todavía en el escenario. Entonces, tome nota de este valor, .9791. Está positivo,
como ya se intuía desde la parte del diagrama de dispersión, tiende a acercarse a 1, significa que hay una relación directa y tiende a ser fuerte, que entre la edad de las plantas y la altura hay una fuerte relación. Ya les mencionaba, nosotros como familiares tenemos personas cercanas, es una relación directa, pero a veces puede ser de baja correlación, porque eventualmente pasamos, participamos de alguna actividad, o cuando hay un evento, reunión familiar, o una situación que amerite eso, es una relación directa, pero baja. Aquí podríamos pensar que es una relación directa camino a ser fuerte, una componente baja. Y finalmente, como decíamos, el sexto, coeficiente de explicación o de determinación. Este es el que más van a utilizar en análisis de varianza y en el diseño de experimentos. Recuerdan que cuando planteamos nuestra primera jornada hablábamos que el objetivo es establecer la relación entre variables explicativas y variables que están siendo dadas con controles independientes o las variables explicadas. Este coeficiente sí es el que le va a medir en qué grado, en qué porcentaje o el grado de responsabilidad que tiene la variable independiente para explicar o determinar el comportamiento de la variable Y. Sin hacer mucho esfuerzo van a coger el coeficiente de correlación, lo suben al cuadrado. Uy, profe, si eso es como la desviación y la varianza. Calculo la desviación y la subo al cuadrado, me da varianza, lo mismo, calculas aquí el coeficiente R y te da el de R cuadrado. O calculas el R cuadrado, le sacas la raíz y obtienes el R. Este coeficiente les indica el grado de explicación de la variable respuesta a partir de la variable control. Va a tomar valores comprendidos entre 0 y 1. Como va al cuadrado, su R, el coeficiente de correlación, sea que sea positivo o negativo, todo número al cuadrado, entonces tomará valores entre 0 y 1. Y hace costumbre que lo encuentren expresado en porcentajes. ¿En qué porcentaje la altura de las plantas está siendo explicada por la edad de las plantas? ¿En qué porcentaje las ventas de la empresa están siendo explicadas o determinadas por los presupuestos de publicidad? Y desde ahí ya pueden ustedes asociar, en la medida que se acerquen a 1 o al 1%, empiezan a perfilar de que tiene una alta explicación, que es un factor clave. En la medida que se acerquen a 0, van a estar encontrando que tiene un bajo nivel de explicación o de determinación. Y eso le está dando un mensaje de que existen otros factores que tienen un mayor grado de explicación. Indica qué tan bueno es el ajuste entre la regresión y los datos de la muestra. ¿Será que la regresión la podemos tener colineal, un exponencial, un potencial, un logarítmico, una cuadrática, orden 2, orden 3? A cada uno de ellos le vamos a obtener el R cuadrado, y aquel que tenga mayor R cuadrado, ese será el mejor modelo que presentará ese ajuste de datos. Y camino a lo que es variabilidad o varianza, en la NOVA, análisis de varianza, en qué porcentaje la variabilidad de la variable respuesta es explicada por la variabilidad de la variable control independiente. Variabilidad. ¿Por qué la altura de las plantas cambia? Porque tenemos diferentes edades, hay variabilidad en las edades. Porque las ventas tienen diferentes valores. Entonces hay variabilidad en las ventas. Porque tenemos variabilidad en los presupuestos. Entonces el curso en sí se apunta a medir variabilidad, a lograr explicar y encontrar las razones por las cuales tenemos diferentes valores. A partir de la variable control o independiente para el comportamiento de la variable respuesta.
Este es en última el que les va a decir qué tan fuerte es ese grado de comprensión y de explicación y de determinación de por este camino. Entonces, esta parte conceptual es que nos va a invitar a esa condición. Observándoles. Aquí está. Que se mueva, ya se movió usted. Aquí lo puedo. Muchas gracias que tú has. Ahí no explico nada. Está visible, ahí está el resumen de lo que hemos hablado. Animación, evolución de R y R cuadrado y el diagrama de dispersión. Analícenlo ahí. Tienen ya 3 componentes, el R cuadrado y el diagrama de dispersión. Entonces, esto es lo que pretende que lo analicen y vean desde el diagrama de dispersión cómo usted puede adentrarse a más que estimar, a establecer o a pronosticar dicha condición. Cuando están los puntos alineados, relación perfecta. Ahí la invertimos, la positiva. Cómo va evolucionando el R y el R cuadrado. Empiezan a desagregar los puntos con ese comportamiento de inclinación, punto de vista positivo. Aquí va a aparecer una de las que hablábamos de R igual 0. También es positiva, también negativa. Y al final se quedan variables independientes explicativas, variables dependientes explicadas. Entonces, dentro de estos análisis, lo que van ustedes a la cacería es la búsqueda de qué factores y qué variables son las que logran tener un mayor impacto, un mayor efecto sobre. Identificar factores, se llaman factores clave. Y cuando se juega su diagrama Pareto, el ver qué factores son los que logran tener unos focos vitales en este trivial. Aquí estaríamos buscando de múltiples factores o variables. Aquí lo estamos ilustrando para 2 variables, hay modelos más robustos, una regresión múltiple que les va a quedar de tarea cuando salgamos de este análisis. Investigar esto, colgarle otra variable, otras 2 variables, y hacer estos mismos análisis para hacer interpretaciones. Tomamos de tiempo y ver un término rápido para que los profes lleguen y entonces lleguen de variable. ¿Qué vamos a trabajar la otra clase? Nos vamos a caminar a lo que es la parte de la bondad de ajuste, otra forma de obtener el R cuadrado, que es la que nos va a llevar directamente a enganchar el análisis de varianza. Y ya empezamos a colocarle valores de lo que es las variaciones totales, variaciones implicadas y las variaciones no explicadas, que van a ser las 3 componentes del análisis de varianza para este caso. Variaciones, hallaremos el valor del R y aquí aparecen otras ecuaciones. Aquí retomamos eso y vamos ahí, cerramos. Este era el objetivo de compartirles toda esta estructura. En la próxima abrimos acá y buscamos por Excel el R cuadrado. El Excel no te va a sacar el R cuadrado, lo vamos a validar. Listo, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, aporte? Listo. Bueno, apreciada y apreciado, muchas gracias por su atención. Ese es el coeficiente de correlación.
Ese es el valor P. El valor P ese es el estadístico. Y si el valor P es menor que alfa, rechaza. A ver, ¿cuánto que alfa tiene? Ese P es el valor P, esa es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Esperar a que los claves que son ¿Es aquí abajo? Acá directo. Un ejercicio de no. Bueno, ya está. O sea, no lo vemos. Sí, bueno, mi apreciado, gracias de tenernos.